Vamos a trabajar hoy con el judaísmo y los aportes que nos dejaron a la actualidad en la ficha de trabajo que habíamos realizado, que hemos seguido trabajando estas semanas. Tenemos el tema sobre el judaísmo y los aportes que se realizaron ustedes en la tercera actividad de consolidación que se les ha enviado para que se preparen, para que investiguen. Teníamos un video en el cual se presentaban diferentes preguntas de una rutina del pensamiento. Así es que vamos a trabajar con ese esquema que desarrollamos. Los que lo tengan ya a la mano el trabajo, por favor, lo vamos a desarrollar en este momento. Se está compartiendo, confirman. Sí, Licen. Entonces aquí tenemos nuestro trabajo para el día de hoy, el judaísmo, su influencia en Occidente, nuestros datos informativos. El objetivo de aprendizaje, los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos. El objetivo específico, destacar la importancia de la influencia del judaísmo en Occidente, que ocurrió por la herencia cultural de las potencias europeas que conquistaron nuevos territorios, en especial América Latina. El proyecto por un regreso seguro a nuestras actividades, protocolos sanitarios que salvan vidas, cada vez se va reforzando más, y con la vacunación que estamos teniendo ya desde el día de ayer a nivel nacional, se pretende vacunar 90,000 personas diarias en el país para llegar a un total de 9 millones. Esperemos que ya con esta vacunación podamos ya regresar a nuestras labores cotidianas. La destreza con criterio de desempeño es la siguiente: Ciencias Sociales, Historia 5.1.32. Determinar los elementos del judaísmo que influyeron en la conformación de la cultura occidental mediante un análisis del monoteísmo y la concepción lineal del tiempo. Como les dije anteriormente, se había mandado el trabajo en la tercera parte sobre la observación de un video de la influencia del judaísmo en la humanidad y resolver las preguntas de la rutina del pensamiento sobre el mismo. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué civilizaciones ha sobrevivido en el tiempo el pueblo judío que desciende del pueblo hebreo e israelí? Un estudiante o señorita que nos comparta su respuesta. Licen, Dígame, gracias. sobrevivió a la civilización romana también. ¿A quién más? Ya la romana. También a la civilización. No, aquí está. Ya a la civilización babilónica, sobrevivió también a los egipcios y otros pueblos más. Gracias, muy gentil. Segunda pregunta, ¿a qué campo científico aportó el científico judío Albert Einstein, por lo que ganó el premio Nobel? En física. ¿Ya con qué teoría? La primera fue la teoría de fotoeléctrica, de la relatividad en 1960. Ya, y la que le ayudó a ganar este premio Nobel, ¿verdad? Y por la cual pasó de ser una teoría bastante novedosa que podía ayudar a la humanidad a utilizarla en la destrucción. Muchas gracias, muy gentil. Siguiente, ¿cuáles son las características que, según el historiador israelí Yuval Noah Harari, los judíos han ganado el 20% de premios Nobel?
es la necesidad de mostrar su valía por cuestiones de supervivencia y valor central de la educación cultural. Muy bien, porque siempre cualquier persona, cualquier ser humano y también cualquier ser vivo que tenga movilidad, la única manera de defenderse es demostrando superioridad. De igual manera se ha procedido con esta raza de judíos que ha sido siempre perseguida. Vamos a observar nuevamente el video que ustedes ya lo observaron, lo analizaron, desarrollaron esta rutina del pensamiento para consolidar de mejor manera estas respuestas, ¿de acuerdo? Se está compartiendo, me confirman. Sí, dicen. Influencia del judaísmo en la historia de la humanidad. El misterio. Los egipcios, los babilonios y los persas ¿Se escucha? Sí, dicen. elevaron, colmaron el planeta con ruido y esplendor, y luego se desvanecieron y desaparecieron. Los griegos y los romanos siguieron, hicieron una gran cantidad de ruido y ya no están. Otros pueblos han surgido y han mantenido su fuego por un tiempo, pero este se consumió y ahora están en las tinieblas o han desaparecido. El judío los vio a todos, los derrotó a todos y aún es lo mismo que siempre fue, sin exhibir decadencia, ni achaque por la edad, ni debilitamiento de sus partes, ni disminución de sus energías, ni entorpecimiento de su viveza, ni de su mente agresiva. Todas las cosas son mortales, a excepción del judío. Todas las fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Una frase del escritor Mark Twain. Uno de los acontecimientos que narra la Torá ha tenido un gran impacto en la historia. Este tuvo lugar durante el dominio egipcio sobre el reino de Israel. Un judío llamado Joseph trabajaba para la corte del faraón y se le solicitó interpretar los sueños de este, ya que lo estaban inquietando. El sueño era el siguiente: 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Joseph interpretó que Egipto tendría 7 años de abundancia seguidos por 7 de escasez y que se debía almacenar un quinto de la cosecha de cada año para evitar una hambruna. Este consejo sentó las bases de la teoría de los ciclos económicos, desarrollada en el siglo XX por el economista Joseph Schumpeter, que explica el comportamiento de la economía de un país a través del tiempo, en el que hay un periodo de auge seguido de una recesión. Su planteamiento le valió al autor un premio Nobel de Economía. Influencia en los negocios internacionales. Existe una teoría llamada teoría de la ventaja comparativa, que plantea lo siguiente: un país debe producir y exportar aquellos bienes que produce de forma más eficiente que otro. Por ejemplo, en Colombia es costoso producir vino, pero es rentable producir café. Y en Chile sucede lo contrario. Por ende, Colombia debe venderle café a Chile y Chile exportarle vino a Colombia. Esta teoría fue formulada por David Ricardo, un economista judío sefardí, y desde su publicación en 1817 ha dado sustento teórico a grandes cambios socioeconómicos y desarrollo al mundo, tales como la Segunda Revolución Industrial, la expansión del capitalismo
y el auge de las formas de integración económica, siendo la Unión Europea la más destacada de todas ellas. Por otro lado, en el año 1818, nació un pensador con ideas controversiales y muy bien fundamentadas que alterarían el curso de la historia del mundo en los años venideros. Entre sus planteamientos se encuentran la dictadura del proletariado y el triunfo de éste sobre la burguesía, también denominada la clase opresora. Efectivamente, estamos hablando de nada más y nada menos que Karl Marx. Aunque en su adultez se declaró ateo, nació y creció en el seno de una familia judía. Otra de las personalidades judías más influyentes fue Albert Einstein, científico alemán de origen judío, ganador del Premio Nobel de Física en 1921 y catalogado por la revista Time como el más influyente del siglo XX. Una de sus principales contribuciones fue la teoría de la relatividad especial, expresada en la ecuación energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. También tuvo una participación fundamental en el Proyecto Manhattan, una iniciativa científico-militar creada por Estados Unidos en 1939, con el propósito de desarrollar armas a partir de la energía nuclear para utilizarlas para acabar con la guerra que se estaba librando en Europa y el Pacífico Asiático en aquel tiempo, y que tuvo como resultado las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora les comentaré un dato sorprendente acerca de la comunidad judía que nos ayudará a dimensionar sus aportes más recientes a la humanidad. ¿Preparados? Aproximadamente el 20% de los ganadores del Premio Nobel, en lo que a ciencia se refiere, son de origen judío, a pesar de que constituyen tan solo el 0,2% de la población mundial. De acuerdo con el reconocido historiador israelí Yuval Noah Harari, este fenómeno tan elocuente se debe principalmente a dos características que han sido claves en la historia de la cultura judía. El primero es el valor central de la educación en su cultura, y el segundo es su necesidad de demostrar su valía por cuestiones de supervivencia, ya que, como se comentó antes en este capítulo, han sido perseguidos a través de los siglos por distintas civilizaciones. Entre los aportes que los judíos han hecho al campo de las ciencias se encuentran, entre otros, el descubrimiento de la estructura química de los anticuerpos, la comprensión del origen de la masa de partículas subatómicas y la estructura y funciones del ribosoma, uno de los organelos más importantes de la célula, entre muchos otros más. Entonces, el objetivo de la clase de enviar las actividades de consolidaciones para que ustedes se informen, conozcan y especialmente se autoeduquen, porque con este sistema virtual es bastante difícil utilizar los recursos presenciales, como ustedes saben. Esperemos pues que poco a poco ya volvamos a la normalidad. Entonces, consolidando las respuestas de nuestra rutina del pensamiento, tenemos las siguientes respuestas. En primer lugar, ¿no? ¿A qué civilizaciones ha sobrevivido en el tiempo el pueblo judío que desciende del pueblo hebreo e israelí? En primer lugar, tenemos según la historia, los datos que se han proporcionado históricos, el cautiverio en Egipto. Luego miramos que cuando se dividió
reino de Israel en dos, en Israel al norte y Judá al sur. Primero fueron conquistados por el rey Sargón persa, luego por el rey Nabucodonosor babilónico, luego fueron dominados por Alejandro Magno, por el imperio macedónico. Tenemos luego que tuvieron esta herencia griega que transmitió Alejandro Magno a estas comunidades y a todos los pueblos que había conquistado. Y cuando pasó a ser una simple provincia de Roma, fue dominada y conquistada por los romanos del Gran Imperio Romano. Y de ahí en adelante fueron expulsados, tuvieron que salir en las diferentes diásporas a diferentes lugares, pasaron a Europa, por eso se los llama judíos sefardíes, y el último momento de persecución que se tuvo es en la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, con el gran holocausto nazi. Y como nos dicen pues nuestras investigaciones, ellos han sobrevivido a todas estas civilizaciones porque según estas dos teorías que nos dice Yuval Noah Harari, en primer lugar por el alto nivel de educación que ellos siempre han tenido y con la idea de que mientras más estudios y tengan, conozcan de Dios, ellos van a seguir siendo el pueblo elegido. Y la otra teoría es este sentido de supervivencia que el ser humano tiene para poder defenderse y salir adelante. No solamente en la raza judía se ha producido este fenómeno, sino también tenemos otras razas como por ejemplo en la parte de Alemania, Rusia, cuando fueron perseguidos y son perseguidos los habitantes de estos países que se separaron como son Bosnia, Herzegovina. Otro pueblo que también ha sido perseguido son la raza negra que siempre han tratado de esclavizarla y que vemos actitudes de este maltrato hoy en día en muchos países, especialmente en Estados Unidos. Continuamos con nuestro trabajo y vamos a analizar este organizador gráfico en relación a la influencia del judaísmo en Occidente. Los pueblos semitas, semita significa que vienen de la lengua de Sem, una lengua arábiga, tuvieron una visión del mundo diferente a la de los griegos y romanos, a pesar del dominio cultural que alcanzaron las dos civilizaciones indoeuropeas. El pensamiento semita, en específico el hebreo, logró influir en la cultura occidental actual a través del cristianismo. ¿Qué observamos aquí? Que cuando estudiamos las civilizaciones fluviales de la antigüedad, habíamos verificado que la civilización mesopotámica se formó hace 5000 años antes de Cristo y se desarrolló durante este periodo casi aproximadamente a la par con esta civilización hacia el año 3000. Este pueblo semita a mando del patriarca Abraham en la ciudad de Ur de Caldea, que es una de las ciudades en las que se ha encontrado evidencia de que fueron las primeras, Ur y Uruk, es decir, el patriarca Abraham fue de Ur. Continuamos con el monoteísmo y cómo se fue consolidando. Colabóreme, por favor, con la lectura, un estudiante o señorita. Gracias. El judaísmo fue la primera religión en concebir la divinidad como una sola, un solo Dios, monoteísmo. Su único Dios, Ya ve. Yahvé, es el creador del universo y por tanto origen y fin de todo. Las otras civilizaciones conciben a la divinidad como una multiplicidad, varios dioses, politeísmo. Consideraban que los dioses tenían cualidades divinas, vivían de forma muy similar a los humanos, pero estos no son necesariamente sus criaturas. La fe judía es también la base de las otras dos grandes religiones monoteístas, el cristianismo y el islam. Los cristianos profesan la fe en el Dios de Israel, añadiendo la creencia de que Jesús es su Hijo encarnado,
el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, quienes junto al Espíritu Santo conforman el misterio de la Trinidad. Los musulmanes que practican el Islam consideran que Jesús solo fue otro profeta de tantos, siendo el profeta para ellos Mahoma, a quien Alá, nombre que dan al único Dios, llevó al cielo y dejó los principios básicos del Islam. Muchas gracias, muy gentil. Aquí nosotros observamos que ya desde aquel tiempo esta religión monoteísta, es decir, la creencia en un solo Dios, Yahvé, el único creador del mundo, un Dios invisible al que ellos debían adorar porque eran su pueblo elegido, fue desarrollándose a la par de todas las otras religiones politeístas que se encontraban. Estas religiones trataban siempre de imponer sus creencias, pero este pueblo de Dios, estos cristianos, estos islamitas, después de mucho tiempo, seguían resguardando esta palabra de Dios, el Dios de Israel. Recordemos que el cristianismo se desarrolla hacia el año 700 después de Cristo en base a las enseñanzas de un judío llamado Jesús, y en cambio el Islam se desarrolló hacia el año 700 después de Cristo con las mismas creencias de la religión judía, de la religión abrahámica, pero cambiando como su profeta Mahoma, a quien Alá, el único Dios, le dio los principios básicos del Islam. Ellos consideran a Jesús como un profeta más y todavía esperan la promesa de la tierra prometida. En base a este judaísmo se ha desarrollado la moral judía que se ha transmitido hasta el día de hoy. Colabóreme, por favor. Señorita Huaypacha, gracias. La fe de un único Dios conduce a la moral, que manifiesta que cree en un único Dios. Se cree que la humanidad tiene un solo origen y todos los hombres y mujeres son hermanos. Los pensadores renacentistas construyeron la idea de que la humanidad se fundamenta en una visión judía. Se construyó una universidad de Dios y la humanidad que trajo como consecuencia una revolución moral con los siguientes principios. 1. La cultura judía fue la primera en elaborar un sistema moral basado en los conceptos del bien y el mal, a pesar de que otras civilizaciones también desarrollaron códigos de acción. No se fundamentaba en su valor moral, sino prácticas para la sociedad. Siga, gracias. La expresión práctica de la moral judía se encuentra en los mandamientos, los primeros de los cuales exigen la adoración a un único Dios. A partir de estos mandatos se desarrolló un amplio sistema ético con mandatos para cada aspecto de la vida humana que se encuentra en la Torah. 3. Premio y castigo. El bien se identifica por el cumplimiento de la voluntad de Dios, sus mandamientos, y el mal se considera la desobediencia. Lo primero acarrea el castigo, la expulsión del paraíso, la muerte, la desgracia. Lo segundo lo hace merecedor al cumplimiento de las promesas de Dios, a la vida eterna y para los cristianos. Ya, muchas gracias. De acuerdo a esta moral judía se presentan estos tres aspectos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, principalmente porque fueron los europeos en el momento en que se encontraban en los diferentes conflictos de las guerras por la conquista del mar Mediterráneo, que decidieron utilizar otra ruta de comercio. Por esa razón se toparon con nuestro continente y al ser ellos herederos de estas religiones abrámicas, el cristianismo y el islam fueron transmitiendo en primer lugar hacia el continente americano, específicamente el cristianismo, que tiene estas tres concepciones que son muy importantes. Esta cultura judía fue a la que
Dios le entregó los 10 mandamientos y en la cual se establecieron los conceptos del bien y del mal, del cual fueron creando diferentes códigos de comportamiento. El premio y castigo es de una concepción básicamente judía, porque si el pueblo de Dios obedece los mandamientos, pues tendrán los premios que se han hecho acreedores, es decir, la paz y la vida eterna. En cambio, el castigo, cuando el pueblo es infiel a Dios, lo que ha obtenido es el destierro, es la diáspora y el alejarse de la tierra prometida y del paraíso. De acuerdo a estas concepciones de la moral judía y del monoteísmo, se han formado también los aspectos históricos de la concepción del tiempo. Todas las religiones, todas las civilizaciones, todas las culturas tienen o han tenido una concepción del tiempo cíclico, y nosotros latinoamericanos somos la excepción, porque las diferentes culturas que se han desarrollado desde Norteamérica hasta la Patagonia han tenido este tiempo cíclico del desarrollo del tiempo. Así verificamos que las antiguas civilizaciones agrícolas y fluviales, Mesopotamia, China, Egipto e India, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, y también nuestras civilizaciones prehispánicas, aztecas, mayas, incas, los chibchas, no concibieron el tiempo como lineal, es decir, de forma histórica, con un punto de origen que en este caso es el nacimiento de Jesucristo. Vamos siempre para atrás, no sabemos el origen mismo de la humanidad y viene en forma descendente. Y a raíz del nacimiento de Jesucristo, en cambio, vamos en una línea recta en forma ascendente, sino que estas civilizaciones la consideraban como una repetición constante de ciclos, lo cual lo fundamentaron en la observación de la naturaleza, como eran las estaciones, la sequía, la lluvia, el curso de los astros sobre el firmamento, esto denominándose tiempos cíclicos. También ellos eran muy observadores del ciclo de los animales que se movían con estos fenómenos naturales e iban trasladándose de un lugar a otro. El primer aspecto que nosotros evidenciamos son los griegos. Tenían una forma intemporal de pensar. ¿Qué es esto? Una forma ahistórica. Tenían una noción más amplia del tiempo en base a los siguientes conceptos mitológicos. Recordemos que los griegos tenían mucha imaginación y desarrollaban su vida en base a su panteón de dioses griegos. El primer dios que nosotros tenemos y en el cual fueron basando el tiempo es Cronos, que es tiempo secuencial, tiene principio y fin, se puede medir y pasa inevitablemente. Esta concepción relacionaba hechos de antes, ahora y después, basaban esta secuenciación en los movimientos de los cuerpos celestes, que es de carácter cíclico. Nosotros observamos que la Tierra pues gira alrededor del Sol y también gira en su propio eje, ocasionando las estaciones y los diferentes fenómenos que se producen en estas estaciones. De esta manera se concluye que el tiempo de los griegos era cotidiano, sin perspectiva ahistórica. El otro es aion. Al principio se entendía como tiempo que dura la vida, pero llegó a ser más amplio que el concepto de cronos al significar vida sin fin, eternidad, y esto estaba regido por los diferentes dioses que ellos tenían. En cambio, a raíz de los aspectos del judaísmo se produce el tiempo lineal, con un origen y con una visión infinita del tiempo que solamente se acaba con la muerte del ser humano y la promesa de la vida eterna en el universo, en el paraíso.
La mentalidad monoteísta cambió la visión antigua del tiempo. Los hebreos no habían desechado este tiempo cíclico, que lo llamaban más Mahzoriut, sino que ellos incorporaron esta visión novedosa, el progreso, Kidmut en hebreo, y su consecuente visión lineal del tiempo. Antes del nacimiento de Jesucristo, ellos tomaban como punto de origen el primer mandato de Dios de que Abraham saliese a la tierra prometida. Ya con el desarrollo de los diferentes accionares y el nacimiento y crucifixión de Jesucristo es que se lo tomó como punto central. La periodicidad. ¿Qué es esto de la periodicidad? Está determinada por las fechas especiales que ellos tenían, como hemos analizado en diferentes videos y documentales que hemos mirado. Primero es el Shabbat, día de descanso, porque en ese día Dios descansó de la creación. El comienzo del mes, el comienzo del año, las festividades de las cosechas, del perdón y a mayor escala el año sabático y el jubileo. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre tienen un principio y siempre tienen un fin. Y tenemos también el progreso. El judaísmo, si bien conserva la medición del tiempo y los calendarios, se ve en el tiempo un progreso hacia el futuro más allá de los tiempos cíclicos, porque si hablamos de los tiempos cíclicos, quiere decir una repetición de todo lo que se ha planteado en la naturaleza. En cambio, ellos rompen este tiempo cíclico y se plantean el progreso hacia un futuro mejor. Esta concepción lineal del tiempo, determinada por el monoteísmo, es solamente para los hebreos que tienen un solo Dios, un origen único del ser, y todo cuanto existe es el creador. Entonces, estas ideas fueron transmitidas hacia la actualidad y nosotros tenemos estas concepciones. Para la mentalidad judeocristiana, el tiempo es una línea de sucesos. El primero, la creación, y el último, el fin de todos los tiempos, que no sabemos cuándo ocurrirá. Este acerca al cumplimiento de la promesa mesiánica, al envío de un Salvador y a la vida eterna. En el cristianismo, nosotros ya tenemos nuestro Salvador, que es Jesucristo, quien ya nos dio la vida eterna. En cambio, en el judaísmo y en el islam, todavía siguen esperando esta promesa mesiánica en cuanto se envíe a un Salvador para que los lleve a la vida eterna, que en este caso sería la tierra prometida. Y a continuación tenemos la influencia en Occidente, en la ciencia y la política. Por favor, colabóreme, señorita Constante, gracias. Que me colabore, por favor, algún estudiante. Gracias. Sí, Lisa. Gracias, muy gentil. Ya ciencia y política. Occidente desarrolló su visión lineal del tiempo, sustituyendo la promesa mesiánica por el logro de un mundo mejor a través de la ciencia y el progreso material. Estas son las bases materiales de la política y en especial de las revoluciones. La historia lleva a la humanidad a una constante superación, a la búsqueda de mejores formas de vida que requieren de organización política y económica dirigidas hacia ese propósito. Ya, gracias. Aquí tenemos dos concepciones. La primera, de la promesa mesiánica, que plantea que a través de la ciencia se producirá un progreso material y que llevará a una paz de este pueblo que fue el pueblo de Dios. Pero lastimosamente estas concepciones se han trastocado sus orígenes y se las ha tomado muchas veces como base para las
revoluciones, y también para que de esta manera el pueblo, en vez de tener una paz relativa, tengan simplemente guerras como nosotros evidenciamos en este momento en Medio Oriente y en varios lugares del mundo. Y por último tenemos la moral y economía. Alguien que me colabore, muchas gracias. Yo le ayudo, Lice. Gracias. Moral y economía. El progreso y la felicidad se logra cuando el hombre ordena voluntariamente sus actos. La cultura, como cúmulo de actos, pensamientos y deseos, están determinados por su finalidad, que es la finalidad de la historia. La organización de los procesos productivos de la política y el desarrollo científico para dominar la naturaleza es la consecuencia del progreso y la concepción lineal del tiempo. Muchas gracias, muy gentil. En consecuencia, este progreso y la concepción lineal del tiempo, el primer objetivo que tiene es el progreso y la felicidad, cuando el hombre ordena voluntariamente sus actos, pero lastimosamente se ha dejado de lado la felicidad y solamente se ha luchado por el progreso a través de cualquier medio de destrucción. La cultura ha sido un aspecto importante que nos han heredado porque en base a ello se ha ido formando la historia. Para evidenciar todo este conocimiento vamos a observar el siguiente video que es muy cortito. Con esto nosotros ya iremos concluyendo el análisis de este tema, que es bastante importante, es bastante polémico, da mucho que pensar, mucho que analizar y considerar, ¿no? Cómo nosotros nos estamos actualmente desenvolviendo en la humanidad y qué pensamiento crítico hemos realizado, hemos desarrollado en base al análisis de los diferentes temas que hemos venido haciéndola durante todo este año escolar. Se está compartiendo. Sí, Lice. Dios, por Jorge García Hamilton. ¿Se escucha? ¿Qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar energías en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo. ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a la embajada de Israel que algún día ganarán la partida contra los judíos? A 65 años del Holocausto, el pueblo judío quiere una nación floreciente y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena. También todos los años un judío gana un premio Nobel. El 25% de los premios Nobel de la historia, 170, son judíos. Todos estos que se manifiestan frente a la embajada de israelí odian a la mitad inteligente de la humanidad. Pablo de Tarso era judío. María, la madre de Jesús, era judía. Los 12 apóstoles eran judíos. Por cierto, a mis amigos socialistas enemigos de los judíos, les digo que Karl Marx era judío, pero también lo eran los creadores filosóficos del capitalismo, Samuelson, Milton Friedman, etc. Si jugamos en la bolsa, se usan teorías de Markowitz. Ninguno de los que se manifiestan contra Israel pueden acudir a un psicólogo. Sigmund Freud era judío. Tampoco pueden ser diabéticos porque, tú me dirás, el creador de la forma de administrar insulina, Karl Landsteiner, era judío. Tampoco pueden vacunarse contra la poliomielitis, contra el cólera, ni contra la tuberculosis. Sus inventores o descubridores fueron famosos judíos. Ningún manifestante contra Israel podría ir vestido entonces. Isaac Singer, el de la máquina de coser, fue su inventor. Por cierto, tampoco pueden usar jeans, porque Levi Strauss era otro judío. Calvin Klein, Ralph Lauren o Donald Karan, los famosos diseñadores de ropa, son judíos. El micrófono, con el que se lanzan exabruptos contra los judíos, lo inventó el señor Emil Berliner.
La primera máquina calculadora fue idea de un judío, Abraham Stern. Las cerillas de fósforo son invento de un judío, Sansón Balobra. Por cierto, Albert Einstein era judío, Anna Frank era judía. Nada de utilizar Google, ya que sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, son judíos. El creador de Marvel Comics es judío. Todos los manifestantes contra Israel habrán jugado con juguetes de cuerda, porque las pilas de Energizer son cosa de Joshua Lioner. Una compañía israelí ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de Mojave, California. También las memorias USB las inventaron los judíos. Un montón de jovencitos anti deberían tirar sus videojuegos Sega, ya que son cosas del judío David Rosen. Las guapas mujeres que se manifiestan contra los judíos tendrán que dejar de maquillarse, ya que Esther Lauder es judía, como así Elena Rubinstein. Por cierto, nada de jugar con las muñecas Barbies. Ningún antisemita podría ver ya películas de MGM, de la Warner Bros., ni el canal Fox, Universal Studios o Columbia Pictures. No podrían ver a Spielberg, Harrison Ford, Carl Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Dustin Hoffman o Barbra Streisand, entre otros cientos. Dejen algunos de ensuciarse las manos contra productos judíos. Medio mundo se lo debemos a ellos. Por cierto, ¿saben cuál es el único estado realmente democrático, moderno, limpio y laico de todo Medio, Próximo y Lejano Oriente? Ese es el único país del mundo donde hay más árboles que hace 100 años. ¿Saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitante del mundo? ¿Qué país produce más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación? ¿Cuál fue el primer país del mundo en adoptar el proceso Kimberley, que es la estándar internacional que certifica los diamantes como libres de conflicto? ¿Qué país ha desarrollado la primera cámara de video ingestable tan pequeña que cabe dentro de una píldora? Se utiliza para observar el intestino delgado desde adentro y ayuda en el diagnóstico del cáncer y otros desórdenes digestivos. ¿Qué país desarrolló la tecnología de riego por goteo? ¿En dónde fundó Albert Einstein una universidad? ¿Cuál es el segundo país en la lectura de libros por habitante? ¿Cuál es el país que provee ayuda humanitaria en todo el mundo? ¿Qué país envió a Haití un equipo de rescate de 200 personas luego del terremoto? ¿Qué país montó una clínica de rescate luego del devastador terremoto en Japón? ¿Qué país ha realizado de forma gratuita operaciones del corazón para salvar la vida de más de 2.300 niños, incluidos palestinos? ¿Sabes qué país es? Pues acertaste. Israel. Sabemos que Israel es un país muy bendecido por Dios. Y ahí te dejo algunos versículos que hablan acerca de este hermoso poema. Si te gustó este video, por favor, Listo, con esto concluimos nuestro trabajo sobre el tema del judaísmo y los aportes a la actualidad, que nos da como conclusión del trabajo que a pesar de que seamos de cualquier raza, de cualquier etnia, lo que primero se debe establecer una equidad de género, el derecho sobre todas las cosas, de la defensa de los derechos humanos de todas las personas, no solamente de un pueblo específico, y también esa valentía que nosotros debemos tener frente a cualquier crisis que se nos presente para salir adelante y tener de ejemplo a estas personas que durante miles de años han sido sometidas a diferentes opresiones, pero que han salido adelante, que han luchado y han logrado estar ahora en la actualidad ayudando a la humanidad. ¿Alguien que nos pueda compartir alguna otra conclusión que tenga? Señor Calderón, tal vez nos puede colaborar con alguna opinión suya. Bueno, la recomendación que se daría en este aspecto en relación a toda la temática que se ha tratado durante este año es que seamos valientes, eso es lo principal. Luchemos por nuestros principios, por nuestros ideales y los fomentemos de cualquier manera a pesar de lo que nos digan las personas, siempre en miras de mejorar nuestra persona, mejorar nuestra familia y el mundo que nos rodea.